Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Bueno, puede tomar su asiento, puede tomar su lugar. Yo quiero hablar en esta noche, en esta tarde, bueno, todavía es tarde. Quiero hablarles acerca del plan post-resurrección de Jesucristo. Sí, la verdad que el otro día, en una serie de estudios que estoy haciendo, que estoy viendo, ¿no? Eh, y a mí me asombra cómo es la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios la esgrime el Espíritu Santo, esa palabra tiene dinámica, tiene revelación. Y me había acostado, ¿no? Y no me podía dormir, eran como las 2 de la mañana, y me desperté y empecé a anotar todas las cosas, todos los versículos que Dios me daba y cómo Dios iba hilvanando el mensaje que les voy a compartir en este momento, ¿no? Y realmente yo me asombro por cómo Dios hace, por cómo Él hace con su palabra, cómo Él hace a través de su palabra. Y eso es indudable. Cuando uno tiene el contacto con la palabra de Dios revelada, cuando el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra, es inevitable caer en la realidad de que Cristo es real, de que Jesucristo es real en nosotros, ¿no? Y hoy vamos a ver un ejemplo en una de las historias bíblicas que lo hemos compartido en otra oportunidad, pero a mí me encanta reafirmar las cosas. Yo soy de esas personas que me gusta enseñar y muchas veces reafirmar, ¿no? Porque a veces no se trata de la cantidad de cosas o de la cantidad de información que uno pueda acumular, sino de la calidad de la palabra que uno recibe y asimila en su corazón, en su espíritu. Y para que esto suceda muchas veces hay que ir reafirmando los fundamentos en su palabra. El título, yo le puse el propósito principal del Evangelio. No sé si en otro momento habremos puesto a otro mensaje el mismo título, no lo sé, pero de lo que se trata específicamente es del plan por resurrección de Jesucristo. Miren, en Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 17, versículo 4. Todo comenzó en esta palabra, que me venía dando vueltas. Hace varias semanas el Señor me venía dando vueltas en esta palabra. Y esto fue cuando Jesús estaba con los discípulos, ¿no? Mateo 17, 4. En el monte de la transfiguración. 7 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablaron con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino
y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Miren, lo primero que quiero mostrar. En el primer versículo dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, sus hermanos, los llevó aparte a un monte alto. ¿No? El número 6 representa al hombre, representa a la humanidad. Y luego, y dice que en ese sexto día, dice que él los llevó aparte a un monte alto, a una elevación, a un lugar, ¿sí?, donde no iba a haber ninguna interferencia humana. Solamente ellos iban a estar en comunión con Dios. No, dice que Jesús se transfiguró. Jesús se transfiguró y vieron sus vestiduras blancas, vieron, ¿no? Jesús preparó todo el escenario para que ellos pudieran ver a Jesús revelándose como el Cristo. Y luego dice que se les aparecieron Elías y Moisés, ¿no? Y bueno, y claro, para ellos era un espectáculo. ¿Qué es esto? Primero que Jesús se transfiguró, resplandecían sus vestidos, resplandecía su rostro, y después se aparecieron Moisés y Elías y hablando con Jesús. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Señor, qué bueno que sería para nosotros hacer una enramada, ¿no? Una enramada que hablaba de una choza, una tienda para vos, una tienda para Elías y otra para Moisés. Y nosotros nos quedamos acá expectando, ¿no?, viendo lo que ustedes hacen, ¿no? Y yo pensaba en lo que muchas veces el hombre intenta hacer con aquellas cosas que Dios les revela a sus hijos. El hombre constantemente busca fabricar enramadas sobre aquellas cosas que Dios hace. ¿Para qué? Para quedarse en ese lugar. Para formar alrededor de lo que Dios hace una estructura humana. Contenido dentro de esa estructura humana que no se escape de ahí, ¿no? Y yo de esta manera poder contemplar y deleitar mis ojos naturales. Pero ahora, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tenía eso? Y hacerles una enramada a cada uno de ellos y que ellos lo vieran y expectaran lo que ellos, y que ellos vieran lo que ya estaban viendo. ¿Cuál era el sentido? Y a mí me sorprendió lo que Jesús dijo, lo que Dios dijo, porque intervino la voz de Dios, ¿no? Versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan, a él oíd. ¿Sí? Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿No? Entonces, el hombre siempre buscó encerrar a Dios dentro de sus estructuras. Y Dios buscó, por otro lado, siempre acercarse al hombre, pero bajo sus propias reglas. Es decir, que Dios nunca quiso mantenerse estático. Por algo hay tanta idolatría, por algo hay tantos dioses, tantos ídolos, porque el hombre tener una imagen, hacerse una imagen de Dios, ¿no? Y tenerlo ahí, tenerlo en una estampita, tenerlo en un bolsillo, una billetera, tenerlo en una estatua, en una imagen, en un cuadro, tenerlo a Dios ahí, encerrado, encapsulado en mis estructuras mentales. Aún si nos vamos desde el macro al micro, hablando en un plano general, en una estructura de religión. Porque la religión también se encargó de fabricarle enramadas a Jesucristo. Y hoy tenemos diferentes ramas dentro del cristianismo, dentro del evangelio, ¿no? Y quiera o no, terminan siendo enramadas. Porque estructuramos a Dios dentro de líneas de pensamiento, dentro de formas de pensamiento, dentro de lineamientos que nosotros hemos construido. Cosas que tal vez el Señor nos fue revelando
pero ¿por qué el Señor no quiso? ¿Por qué Dios en ese momento, volviendo a ese monte, en ese momento de la transfiguración, por qué Dios se opuso a que los discípulos hicieran enramadas? Porque Dios sabía que lo que Cristo venía a hacer a este mundo era revelarse. Y la revelación de Cristo al mundo, al hombre, necesariamente, ineludiblemente, iba a generar un movimiento, iba a generar cambios, iba a generar transformaciones, que de hecho fueron sucediendo de generación tras generación. Dios se ha ido revelando de generación tras generación. Porque eso es lo que la palabra de Dios genera, dinámica. Dios no diseñó el Evangelio para mantenerlo estático y para que alrededor del Evangelio hagamos un enramado, una estructura. Bueno, esto es así, 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 así. Porque entonces estaríamos encerrando a Dios dentro de esas estructuras. Y sabemos que Dios es ilimitado. De esta manera nosotros estamos reduciendo a Dios a nuestra estructura de pensamiento. Y las Escrituras mismas dicen que nuestra mente es finita para comprender todo lo que Dios es. Amén. Tampoco debemos irnos para el otro lado, ¿no? Porque muchas veces muchos se han tomado de esto, ¿sí? Y bueno, y se han ido para el otro extremo, ¿no? Y han dicho cosas en nombre de Dios o han tomado cosas y bueno, y se han ido para el otro lado. No. Yo quiero que usted entienda, la palabra que nosotros tenemos nos revela a Cristo. Tenemos un estándar, tenemos parámetros, tenemos un fundamento firme. Pero lo que no podemos hacer es crear una enramada alrededor de lo que Dios ha hecho en nosotros, ha hecho por nosotros, o de lo que nosotros hemos visto, hemos oído o hemos creído de nuestro Señor. Porque Él siempre va a tener cada día más para revelarnos a nosotros. Amén. Entonces, Dios en el antiguo pacto hablaba al hombre, porque ahora la segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué en esa transfiguración aparecieron Moisés y Elías? O sea, Jesús llevó a los discípulos para mostrarles algo específicamente. Que algo estaba sucediendo. Jesús estaba en el mundo y Él había venido al mundo con un propósito y con una misión específica. Y en ese momento dice que estaba ahí Jesús, que se estaba transfigurando, aparece Moisés y Elías y Él empezó a hablar con ellos. ¿Qué representaban Moisés y Elías? ¿Sí? Dios en el antiguo pacto hablaba al hombre a través de la ley que representaba a Moisés. Las tablas, los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Libro de Éxodo. Y Elías y a los profetas, ¿sí? Representaba el espíritu de Elías, espíritu de paternidad. ¿Sí? La filiación, podemos hablar, cuando hablamos del espíritu de Elías, hablamos del espíritu filial de Dios con su pueblo. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, lo dijo el profeta Malaquías. Amén. Y si usted va a la historia de Reyes, cuando Elías se enfrenta contra los profetas de Baal, él les manda hacer a las familias, ¿no? Él hace, mejor dicho, él hace un altar alrededor de todas las familias del pueblo. O sea, tipifica el espíritu de Elías, el espíritu de paternidad de Dios, de restauración filial y de la paternidad de Dios. Amén. Entonces, Dios en el antiguo pacto hablaba, sí, al hombre a través de la ley de Moisés y de los profetas, ¿no? Y Elías representaba esto. Y la gloria de Dios habitaba en el templo. ¿Cuál era el símbolo que se utilizaba para que la gloria de Dios se manifestara? El tabernáculo. En los tiempos de Moisés, luego más adelante, en los tiempos de Salomón, el templo, ¿no? El templo de Salomón. Ahí la gloria de Dios se manifestaba. Pero en el nuevo pacto Dios hablará a través de su Hijo Jesucristo y usaría como templo para habitar nuestras propias vidas. Es decir, que todo
Dios lo que estaba mostrándole a los discípulos de Jesucristo es que lo que ellos habían visto en el antiguo pacto, Moisés, las leyes, los profetas, el modelo de Elías, todo estaba encerrado en la vida de Cristo. Aún el templo mismo, que todavía estaba en los tiempos de Jesús. Todo, todo, todo. Dios estaba encerrando todo en Cristo. Y ese templo, ¿sí?, iba a tener movimiento, porque ya no iba a haber un templo físico para que el hombre buscara a Dios, sino que Cristo iba a habitar en cada uno de nosotros. Se iba a revelar a cada uno de nosotros. E iba a manifestar la ley de Dios a través de su Hijo en nosotros. E iba a manifestar el espíritu del profeta, el oráculo, ¿sí?, la revelación de Dios a través de su Hijo en nosotros. Es decir, Dios lo que quería que los discípulos vieran es que Dios había venido a la tierra para traer una reforma, que comenzaba un nuevo tiempo. Miren, en Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Dios le estaba mostrando en la transfiguración a los discípulos que a partir de la venida de Cristo iba a haber un punto final a lo viejo, a lo anterior, a lo pasado. Dios estaba creando algo nuevo. Y quiero aclarar también, no es que quedaba todo sin efecto. Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, para dejar sin efecto, vine para cumplirla, pero para cumplirla en mí. ¿Sí? Entonces Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? Que todo, la ley, los profetas, el tabernáculo, los sacrificios y la justicia divina se expresan y se manifiestan en la vida del Hijo Jesucristo. Y en Él hay un nuevo pacto, una nueva vida, una nueva mentalidad y un nuevo futuro, resumiéndose en una sola palabra, justicia. Justicia. Todo don y buena dádiva vienen al hombre a través de su Hijo y por gracia, mediante nuestra fe. Esto es lo que representa la justicia divina. Es decir, que a partir de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿sí?, Él establece la justicia en nuestras vidas. Y mediante esa justicia, todo don y toda buena dádiva vienen a través del hombre. ¿Sí? Vienen al hombre, a la vida del hombre a través del Hijo. Y por la gracia, mediante nuestra fe. Es decir, que Dios estaba compactando todo en la vida del Hijo. Vieron que dice que después que ellos se arrodillaron y tuvieron temor, cuando abrieron los ojos Jesús ya estaba solo. Dios les estaba mostrando, miren, que a partir de ahora hay un nuevo comienzo, hay un nuevo pacto, va a haber un nuevo pacto. Por eso Jesús luego les dice que no dijeran nada, que no anuncien nada. Miren, en el versículo versículo 9, 17:9, Mateo 17:9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Es decir, que la obra todavía no estaba consumada. Pero ahí en ese monte de la transfiguración, el Señor ya les estaba avisando lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder. Él les estaba mostrando que lo que ellos habían visto y sus antepasados habían visto en el pasado eran tipo y sombra de lo que había de venir. Todo resumido en Cristo. Y que Cristo no necesitaba una enramada, no necesitaba encerrar a Cristo, encapsularlo a Cristo dentro de una estructura. Solamente había que recibirlo, como ellos lo habían hecho. Ahora,
Vamos a ver un poquito más adelante. En Romanos 18 dice más. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Vamos a ver Romanos desde el 5, desde el versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digáis en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Entonces, acá tenemos un poquito más claro el panorama. Cerca de ti está la palabra. Es decir, que Jesús le estaba diciendo en esa transfiguración, miren, muchachos, miren que todo esto que ustedes vieron hasta ahora, la ley, los profetas, el tabernáculo, todo esto, todo ahora va a estar encapsulado en mí. Y luego de que yo muera en la cruz del Calvario, que cumpla mi misión en la cruz del Calvario y resucite, yo me voy a revelar a ustedes de otra manera. Y aquel que me reciba va a recibir la plenitud de mí en él. ¿No? Entonces, vamos a ver un poquito más. Por eso Romanos 18 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Sí? En el libro de Juan 1 dice que el verbo se hizo carne. ¿Sí? El verbo vino para expresar a Dios. Jesús vino para expresar a Dios. El verbo, la palabra. Esa era la función. La palabra se hizo hombre, ¿sí? Para redimirnos, para salvarnos, para restaurarnos, restituirnos y luego volver a ser la palabra. Y siendo palabra, impartirse en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, luego de la resurrección, Jesucristo se da a conocer al hombre por medio y a través de su palabra. Y ahora vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Esta historia habla del camino de Emaús, los discípulos que iban en el camino a Emaús. Lucas 24:13 dice, y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso, en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además, todo esto hoy, y además dice, de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Ahora vamos a saltar al versículo 31. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y conocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32, y dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sí? Y en el versículo 45, más adelante, versículo 44, Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Entonces, acá podemos ver una cosa. Que estos hombres ya habían hecho una enramada en su mente con respecto a Cristo. Ellos ya lo habían puesto a Cristo, ¿sí?, dentro de una estructura. Jesucristo para ellos era un profeta, ¿sí? Era un revolucionario, alguien que los iba a salvar del Imperio Romano. Pero no tenía nada que ver con lo que Jesucristo había venido verdaderamente a hacer en esta tierra. Entonces, yo quiero mostrarles esto, que esas enramadas que vemos en la transfiguración que querían fabricarle los discípulos son las enramadas que muchas veces el hombre intenta fabricarle a Dios, para que Dios no se salga de nuestro entendimiento humano, no se salga de nuestro racionalismo, no se salga de nuestros conceptos, de nuestras conjeturas, especulaciones. Y de esta forma nosotros nos estamos limitando a tener una revelación mayor de lo que Cristo quiere hacer con nosotros. ¿Por qué estamos? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Qué representa la iglesia de Cristo? ¿Es solamente un lugar al que yo voy los fines de semana y canto un par de canciones, bueno, y estoy 2 horas y después me voy a mi casa tranquilo, tengo un poco de paz y nada más? ¿O esto representa mucho más de lo que yo pienso? Entonces, como les decía recién, Jesucristo vino para mostrarle al hombre que Él tenía un plan, que Él tenía un propósito, que lo que había pasado en el antiguo pacto, ya está, ya había sucedido, ahora comenzaba algo nuevo. A partir de Él iba a comenzar algo nuevo, todo iba a ser encapsulado en Él. Y todo iba a ser revelado al hombre por medio y a través de su palabra, en las vidas y en los corazones. Entonces, nosotros vemos acá, en el versículo 27 de Lucas 24, podemos ver que luego de la resurrección Jesús el Cristo se da a conocer al hombre por medio y a través de su palabra. El versículo 27 de Lucas 24 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Y acá vemos algo. Jesús les abrió las escrituras. Les abrió las escrituras. Porque él a través de las escrituras mismas les reveló, les abrió las puertas a la revelación para que ellos vieran en su espíritu
que quien había venido al mundo no era un simple profeta, no era un revolucionario, era Cristo. Era el Cristo. Revelándose, manifestándose, caminando entre ellos, comiendo entre ellos, viviendo entre ellos. Era el Cristo. Entonces podemos ver que en la palabra lo primero que las Escrituras hicieron fue Jesús a través de las Escrituras abrirles las Escrituras. ¿Sí? Dios ha elegido revelarse a sí mismo a través de su palabra. Cuando Cristo se nos revele por la palabra de Dios va a tener una superioridad sobre todo lo que nosotros hacemos. Cuando realmente mi espíritu capte lo que verdaderamente Cristo es para nosotros, Cristo es en nosotros, entonces las cosas van a tener un sentido en nuestra vida diferente. Todo nuestro ser es transformado. ¿Y por qué pongo énfasis en la palabra de las Escrituras? ¿Sabe por qué? Porque durante mucho tiempo la iglesia ha vivido engañada a través de lo sensorial, a través de lo emocional, a través de lo que yo siento, a través de lo que yo escucho, a través de lo que yo veo. Muchos por ahí dan testimonio de que, ojo, no quiero poner en tela de juicio, muchos han tenido testimonio de que han visto a Jesús. Gloria a Dios por ellos. Muchos han tenido una voz audible de Dios dándole gloria a Dios por esas personas, pero no han sido todos. O testimonios, ¿no?, sobrenaturales. Gloria a Dios por esas personas que han tenido esas evidencias. Pero una de las principales herramientas que Cristo quiso utilizar para que el mundo le conozca fue su palabra. Son las Escrituras. Son las Escrituras. Fíjese lo último que dijeron los discípulos en el camino de Emaús. ¿Acaso no ardía en nuestro corazón mientras que Él nos hablaba? Es decir, que la palabra de Dios es viva, quema. La palabra de Dios trabaja, es dinámica en nosotros, remueve, limpia, purifica, restaura. Es Cristo en nosotros, es su naturaleza representada a través de su palabra, manifestándose en nosotros. Jesús les abrió las Escrituras. En segundo lugar, dice que, versículo 24 y 31, dice, entonces, vamos a leer un poquito más atrás del versículo 31. El versículo 28, Lucas 24, 28. Dice, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces, dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de la vista. Ver que Jesús partía el pan en la mesa. Cada vez que Jesús le partía el pan en la mesa, esto era algo cotidiano que Jesús hacía con sus discípulos. Ellos venían del día, ¿no?, de predicar, de evangelizar, y Jesús se sentaba en la mesa, les partía el pan, les daba, y él comenzaba a abrirles el corazón a los discípulos. Ese era el momento que Jesús utilizaba para enseñarles. La mesa, el pan. El pan representa el corazón del Señor. El pan representa su palabra misma. ¿Sí? Entonces cada vez que Jesús partía el pan en la mesa, Él les abría el corazón a sus discípulos. Hoy cuando partimos su pan, cuando abrimos las Escrituras, luego que Él abre nuestros ojos espirituales, comienza a traer una revelación acerca de quién es. Y cuando Él nos abre los ojos también, pone en evidencia el trabajo de la religión, que ciega los ojos de la gente. Si usted se fabrica una enramada en su mente acerca de lo que es Dios, de lo que es la iglesia, de lo que es Cristo, déjeme decirle, usted va a terminar cegándose.
¿Cómo pasó con los fariseos? Ellos habían tomado símbolos del antiguo pacto, ¿no? Las leyes, ¿no? Y para ellos su todo era el templo, ¿no? Iban, llevaban los sacrificios, ¿no? Y habían caído en una serie de ritos religiosos. Pero la gloria de Dios ya no estaba ahí, ya no reposaba la gloria de Dios en el templo. Años que la gloria de Dios ya no reposaba en el templo. Hasta es más, ni el arca estaba en el templo. Pero ellos se quedaron con ese símbolo. Ellos se quedaron con esa enramada. ¿Sí? El templo Dios había elegido, Dios había determinado que se hiciera un templo, pero para un tiempo específico. Como fue con el tabernáculo, con Moisés. Dios le dijo a Moisés, yo quiero que me hagas un tabernáculo. Luego con Salomón. Pero Dios estaba ya en otro tiempo. Y Dios ya no quería utilizar templos fabricados por hombres. Dios quería habitar en cada uno de nosotros. Pero para los fariseos eso ya era tarde, porque ellos ya se habían fabricado sus propias enramadas y no podían ver a Cristo habitando entre ellos. Hoy lamentablemente, hoy en nuestros tiempos actuales, seguimos fabricando enramadas alrededor nuestro, teniendo conceptos erróneos y equivocados acerca de lo que es Cristo, de lo que representa a Cristo, buscándole la forma, buscándole la vuelta, tratando de acomodarlo a Cristo a nuestros propios gustos y placeres, para que lo que hagamos pueda justificarse. Amén. Entonces, dice que a través de las Escrituras, primero Jesús les abrió las Escrituras, declarándole la palabra, les abrió las Escrituras. En segundo lugar, les abrió sus ojos. En tercer lugar, Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Primero les abrió la palabra, segundo les abrió los ojos, tercero les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. ¿Qué significa les abrió el entendimiento? La palabra entendimiento significa epiginosis, es conocimiento exacto, es la más suprema revelación de o sobre, ¿sí? El entender. Cristo nos abre el entendimiento para que tengamos comprensión de nuestras inexactitudes y busquemos corregirlas. A través de la palabra dice que Jesús comenzó a declarar, ¿no?, lo que pasó, lo que venía pasando, lo que tenía que suceder. ¿Sí? Y dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nuestro entendimiento es el que da lugar al trabajo de la palabra en nosotros. Si usted no entiende, no puede permitir que la palabra trabaje con usted. Si usted no entiende, usted no puede permitir que la palabra trabaje con su carácter. Si usted no entiende, usted se convierte en una persona impermeable, que no permite que nada traspase su vida. Es necesario que a través de su palabra Dios pueda abrirnos nuestro entendimiento. Amén. Cristo nos abre el entendimiento para que tengamos comprensión de nuestras inexactitudes y busquemos corregirlas. El entendimiento, buscará en nosotros levantarnos, enderezarnos y afirmarnos en Cristo, en la verdad. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta estos tres conceptos de lo que la palabra de Dios representa para nosotros, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Que el Señor pueda abrirnos las Escrituras a nosotros, pueda abrirnos su corazón a nosotros. Y cada vez que usted busca la palabra, usted pueda ver a Dios abriéndole su corazón a usted. Que a través de la palabra Cristo pueda abrir sus ojos espirituales. Que usted pueda tener una perspectiva espiritual mayor, elevada, por encima de lo que usted está viviendo en el ámbito natural. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Estamos en los tiempos,
como dice las Escrituras, estamos en el día de la provocación, en donde Dios por medio de su palabra confronta al engaño con su verdad presente. Que su palabra en nosotros pueda abrirnos el entendimiento. Que podamos permitir que a través de la palabra el Señor pueda comenzar a trabajar en nuestras vidas. A quitar de nosotros todo aquello que es impreciso. A quitar de nosotros todo aquello que es incorrecto, que no sirve, que no aporta a la edificación de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Yo no soy solamente el cuerpo de Cristo. Yo no aspiro a tener una iglesia donde todos dependan del pastor. A ser parte de una obra la cual edifica el Señor. Y que esa obra sea edificada como un cuerpo, como su propio cuerpo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos ser edificados por su palabra. Todos necesitamos que Cristo se revele en nuestras vidas y crecer y llegar a una mayor madurez en Él, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y ya para concluir, el propósito principal del Evangelio es revelarnos a Cristo tal cual es y que Él habite en nuestra realidad. Cuando Cristo se nos revela, toda estructura ficticia de la religiosidad se fuma para abrir paso a una real y verdadera relación con Dios. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Los discípulos creían que estaban haciendo bien. Eran buenos. Era bien intencionada la iniciativa que ellos tenían de hacer esas enramadas. Pero justamente lo que Dios no quería era que lo encerraran a Él dentro de una estructura humana. Justamente lo que Dios no quería era que este nuevo pacto consumado por medio de su Hijo, a través del derramamiento de su sangre, a través de su cuerpo partido en la cruz, lo que Dios no quería es que este nuevo pacto justamente se encerrara dentro de estructuras humanas, estructuras naturales. Si usted quiere conocer a Cristo, Cristo está dispuesto a revelarse a su vida a través de su palabra, a través de su espíritu. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a su vida como la verdad presente. Él quiere revelarse a su vida no como el Cristo histórico que falleció hace más de 2000 años, ¿no? Y queda como un mito eso de la resurrección. Él quiere revelarse hoy a su vida como el Cristo vivo. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Cristo está presente en tu vida. Cristo está más cerca de lo que vos pensás en tu vida. Acuérdense de esto. Cuando estén atravesando dificultades, cuando estén atravesando momentos de dolor, en medio de la angustia, Cristo está presente. Cristo está presente. Su presencia está en nosotros. Su palabra habita en nosotros. Si su palabra, si su verdad está en nosotros, Él está en nosotros. Y esto es lo que no podemos perder de vista en este tiempo. Yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Vamos a bendecir esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Hoy entendemos que el propósito principal del Evangelio es darte a conocer a nuestras vidas de forma directa, tangible, a través de tu palabra.
revelándote a nosotros por medio, a través de tu palabra, de tu espíritu, Señor, del espíritu de tu palabra. Yo te pido, Señor, que en esta noche comiences a operar en las vidas, en los corazones, comiences a operar en las mentes, comiences a operar en los corazones, comiences a operar en los espíritus aún. Que a mi espíritu pueda conectarse con tu espíritu, Señor. Ser uno en una misma realidad, ser uno en una misma verdad, sin dualidades, sin mezclas, sin contaminaciones por pensamientos propios nuestros, que vos puedas revelarte a nuestras vidas directamente a nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Señor, líbranos de caer en el engaño, líbranos de caer en la manipulación, líbranos de caer, Señor, en la derrota, líbranos de caer, Señor, en la esclavitud, en el engaño. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu presencia, necesitamos que tu verdad se revele, que tu verdad se manifieste, que tu verdad, Señor Jesucristo, se haga visible en medio nuestro, como esa visión que tuvieron los discípulos en la transfiguración, de ver tus vestidos, de ver tu forma, de ver tu rostro. Que así nosotros podamos verte a través de la palabra, que así nosotros podamos percibirte a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, fortalece la fe de mis hermanos. Fortalece la fe de mis hermanos. Libra, Señor, a mis hermanos de ese engaño, de creer que la fe está relacionada con lo sensorial, con lo que puedo sentir, con lo que puedo ver, con lo que puedo tocar. Señor, la fe está implícita en la obediencia. Es obedecer a tu palabra, es obedecer a tu voz, es creer, como dice tu palabra, en esperanza contra esperanza, más allá de las circunstancias que nos toque atravesar, más allá de los momentos difíciles que nos toque vivir, Señor, que nuestra fe siempre permanezca estable, que nuestra fe siempre permanezca intacta. Aunque no veamos los resultados que esperamos, aunque tal vez esperemos cosas mayores que las que estamos viendo, Señor. Pero que nuestra fe no se apague, que nuestra fe no mengue. Que nuestra convicción, nuestra confianza, nuestra certeza pueda mantenerse viva, Señor, fundada, cimentada en tu palabra, que es el ancla de nuestra alma. Señor, queremos conocerte cada día más, Señor. Yo creo, yo reconozco, Señor, a través de tu palabra, a través de este mensaje que aún no he conocido, Señor. No he conocido todo de vos. Hay muchas cosas que necesito conocer. Y creo, Señor, fervientemente que hasta el día, Señor, hasta el último día que yo esté en esta tierra, voy a tener que conocer cada día más nuevas facetas, nuevos aspectos de tu vida, de tu presencia, de tu esencia, de tu naturaleza en mi vida. Revélate, Jesús. Revélate a mi corazón, revélate a mi mente, revélate a mi espíritu, revélate, Señor. Revélate, Señor, revélate como el camino, revélate como la verdad, revélate como la vida, Señor. No permitas que ninguna circunstancia, Señor, no permitas, Señor, que ninguna corriente de doctrina errónea, engañosa, nos mueva, Señor, de quien en verdad, Señor, sos vos. Líbranos del engaño. Líbranos, Señor, de ser sensuales, de vivir por lo que yo siento, por lo que yo creo, racionalmente, en mi intelecto, en mi estructura de pensamiento. Líbranos, Señor. Abre nuestro entendimiento, que podamos comprenderte, Señor.
que podamos comprender, Señor, las Escrituras, que podamos ser corregidos por tu palabra, que podamos ser formados en tu palabra, que podamos ser edificados en tu palabra y que tu misma palabra nos lleve, Señor, a un mayor nivel de crecimiento, como dice el apóstol Pablo, a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que tu palabra, tu verdad presente, pueda guiarnos y conducirnos a esta realidad en nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Yo no sé si en esta noche alguien quiere pasar al altar. Vamos a orar. No para que yo ore por usted, pero que usted pueda venir al altar para que Dios pueda tratar con usted personalmente. El venir al altar representa una actitud de fe, decir, Señor, acá estoy. Yo quiero que vos trates con mi vida. Yo quiero que vos trates con mi corazón. Yo quiero que vos traigas una reforma en mi vida.